Hola, buenos días compañeros y maestro. Voy a explicar en esto qué es los temas más importantes que vimos en el cuatrimestre, de los cuales va a ser qué es la motivación, que son los siguientes. ¿Qué es la motivación? La motivación es el conjunto de necesidades físicas o psicológicas de valores o ciertos tipos de modelos sociales. Y que al final orientan a una persona a realizar cierta conducta, ya sea el obtener una casa, el obtener un trabajo, el terminar una carrera, también a lo mejor el ser reconocido por nuestros méritos que hemos hecho, o también puede ser sentir como una parte de como bienestar o de realización. Bueno, aquí vamos a hablar de lo que es la diferencia de qué es una emoción y qué es un estado de ánimo. Otro tema que tratamos en lo que fue el cuatrimestre. ¿Qué es una emoción? Volvemos a retomar que son sentimientos intensos que se dirigen a alguien o a alguna actividad. También es considerada como un estado puntual. Un estado puntual o reactivo y son causados por un acontecimiento
un acontecimiento que normalmente precede inmediatamente en el tiempo, es decir, que se genera luego. Luego, esto es lo que se significa de una emoción. Un estado de ánimo es la diferencia de una emoción. La diferencia del estado de ánimo es que el estado de ánimo es una emocionalidad. El estado de ánimo es una emocionalidad. Que no requiere necesariamente causas específicas, es decir, no necesita algo muy específico como para que se genere ese estado de ánimo. Puede ser hasta lo más sencillo, genera un estado de ánimo. Específica y también no tiene relación con acontecimientos determinados. Eso es más o menos lo que es la diferencia de una emoción a un estado de ánimo. Una emoción pues es obviamente un sentimiento, como lo es la tristeza, la ira, la alegría, la sorpresa, todo esas son las emociones. Un estado de ánimo es algo que no necesariamente pues tiene que generarse por un acontecimiento determinado. O sea, puede generarse por la cuestión más sencilla. No necesariamente tiene que haber algo atrás para que se genere estado de ánimo. Y de esos estados de ánimo, bien, hay una pregunta que decía ahí en el cuatrimestre, decía que por qué tenemos emociones. ¿Y por qué tenemos emociones? Porque pues si nosotros no tuviéramos emociones, el ser humano no tendría pues como una capacidad de poder sentir, el pensar, el disfrutar, el sentir placer, todo. Seríamos como un robot. No tendríamos ni siquiera la forma de construir
o crear experiencias, o acumularlas o recordar y, ay, me pasó esto, me pasó aquello. Si no tuviéramos eso, no seríamos así como que capaces de sentir. Y también igualmente la función de las emociones pueden ser de tipo múltiple. ¿A qué me refiero? Que pueden ser de diferentes tipos de planos. Un plano biológico físico, en el plano mental o el plano espiritual. El plano biológico físico pues tiene que ver con digamos que lo que es la vida, los animales, nosotros mismos, o sea, nuestra estructura ya sea ósea, todo eso. En el plano mental es la capacidad que tenemos pues, nosotros para crear ideas, para razonar, de pensar, de decidir qué está bien o qué está mal. Hay varios animales que los animales nada más ellos se guían por el instinto. Y en el plano espiritual tiene que ver con lo que es lo del alma, el espíritu, todo, digamos que la cuestión espiritual o llamémoslo así. Después también un punto importante es que obviamente pues al ser nosotros una especie que estamos encima de la cadena evolutiva, también eso significa que tenemos una de la gama más extensa de emociones, porque a diferencia de los animales, nosotros podemos enojar, podemos reír, llorar, tenemos miedo, ira, todo eso, y los animales nada más se sienten miedo, ira, enojo, alegría y nada más, pero no pueden decir, ay, no pueden hablar, no pueden decir, ay, yo quiero esto, o sea, no tienen, es como que una cuestión de decisión, es puro instinto, o sea, lo que les dice su instinto lo sigue. Luego de aquí nos pasamos a lo que es la perspectiva sincrónica, los paradigmas y las tradiciones. De estas perspectivas históricas se dividen en varias, de los cuales es el estructuralismo. ¿Cuál es el estructuralismo? Es una psicología fundada por el autor Wundt en el año de 1879, y su principal función era el analizar la estructura de la mente, o sea, cómo estaba conformada nuestra mente, desde cómo pensábamos, cómo razonábamos, cómo tomábamos decisiones, también la cuestión de los valores, todo lo que tenga que ver relacionado con la mente. Después el funcionalismo fue creado por otro autor llamado W. James. Esta perspectiva, su base de estudio fue motivada, influenciada por el pragmatismo americano y el evolucionismo. Este también fue uno de los autores importantes de la motivación, de la perspectiva histórica. Luego de aquí nos pasamos al conductismo, que fue fundado por Watson, pero esta perspectiva se dedicaba a estudiar las leyes comunes que determinan tanto el comportamiento humano como el animal. No nada más se basaba en estudiar nada más la estructura de la mente, entonces en se basaban en estudiar, digamos que el comportamiento tanto del humano como del animal, y cómo era y qué diferencias tenían uno de otro. Es el que se dedicaba a estudiar, por eso mismo se llama conductismo, porque se dedicaba a estudiar a diferentes tipos de conductas, ya sea del humano a cierta situación, el animal a cierta situación y así. Luego el cognitivismo, como lo dice, es una rama es una rama de la psicología que se especializa en el estudio de la cognición, es decir, que analiza los procesos de la mente que están relacionados con el conocimiento. Se dedicaba a estudiar, digamos, cómo el ser humano cómo el ser humano aprendía diferentes conocimientos, ya sea de
cómo cazar al principio, pescar, a lo mejor cuando se crea el fuego, o por qué te crea tal cosa, o por qué le gusta aprender, o por qué hace esto, todo eso. El racionalismo, obviamente pues esto como nada más nosotros lo tenemos, los animales eso es lo que carecen ellos, un racionalismo de poder decidir. Dice, este se especificaba en enfatizar en aspectos direccionales de la conducta, en el cognitivo o su atención exclusiva, o preferentemente las conductas y procesos que contienen un nivel superior. Estas se basaban también en los aspectos de la conducta, pero también se dedicaba más en el enfoque cognitivo. Es decir, que ese se dedicaba más a estudiar, digamos, que la cuestión de conocimiento, cómo aprendía, y de esos aprendizajes, las conductas que generaba y todo eso. Después el determinismo, que la principal característica es hacer énfasis en los aspectos activadores de la conducta, su adopción de un paradigma de tipo mecanicista y su principal atención preferente a los niveles inferiores de conducta. Eso era como esto podría ser como también es importante, pero este era como más basarse en los niveles, como dice, inferiores, no tanto en los de conocimiento. Era como en los, digamos que era como en los, llamémoslo, naturales, o los naturales, aunque somos humanos, pero pues aún así conservamos ciertos instintos animales, como es el comer, el tomar agua, el dormir, el ir a, no sé, necesidades. Igual los animales lo tienen y todo, pero obviamente pues nosotros evolucionamos, que ya preparamos, ¿no?, que comida, hacemos esto, hacemos aquello. Acá los animales también tienen a lo mejor los mismos instintos primitivos de comer, alimentarse, comer, beber, dormir, pero hasta ahí. A lo mejor cazar, pero esos serían animales más grandes o específicos. No tienen así como que la posibilidad de crear o diseñar o pensar. Es la diferencia de nosotros a los animales. Luego, las tradiciones de investigación son un conjunto de presuposiciones generales acerca de las entidades y procesos en un área de estudio, y acerca de los métodos o técnicas apropiadas que se necesitan para realizar investigaciones y construir teorías en esa área. En eso se especializa pues más bien en buscar los métodos o las técnicas para crear pues esas áreas de estudio de las que se van a realizar esas después investigaciones o construir teoría, ya sea a lo mejor del tipo de conducta, a lo mejor cómo piensa el ser humano, a lo mejor después de ahí se crea una investigación de cómo el ser humano fue evolucionando de ser un tipo pues salvaje a ser ya pues sedentario. Después de sedentario pasó a ser ya empezar a formar tribus, después pequeñas colonias, después ya ciudades, después ciudades, después imperios, etc. Yo pienso que sería eso. Después la psicología del aprendizaje, esta pues es importante porque en esta es donde se ocupa el estudio de los procesos que producen los cambios relativamente permanentes en el comportamiento del individuo. Eso quiere decir que la forma como la persona o el individuo se comporta al aprender, al que le enseñan, qué reacciones tiene para aprender o cómo aprende. La psicología de la personalidad se interesa especialmente en el estudio de la integración
Igualmente se interesa en la motivación y en la influencia sobre la percepción, aprendizaje y por último los procesos cognitivos en general. Eso quiere decir que este se especializa en estudiar como que qué motiva a la persona, cómo percibe, cuál es su percepción del mundo, qué es lo que piensa, qué es lo que él deduce, que es también como la forma de cómo aprende él o cómo utiliza ese mismo, digamos que esas conductas al aplicársele un aprendizaje. Luego, ¿qué es la inteligencia emocional? Después de aquí pasamos a inteligencia emocional. Y entonces aquí la inteligencia emocional fue uno de los puntos también importantes de que vimos en este cuatrimestre, y de los cuales aquí pues viene una pequeña redacción de lo que es. Dice, eso se refiere a la capacidad para identificar, entender y saber manejar las emociones correctamente de un modo que facilite las interacciones con los demás. También es la consecución de metas y objetivos, el manejo del estrés o la superación de obstáculos. Y de estas se divide en dos características, que son el manejo de las emociones, y significa que estas personas que son capaces de manejar sus emociones también son capaces de controlar sus impulsos y no se dejan llevar muy fácilmente por los estallidos mentales. Es decir, que no se dejan llevar por llamémoslo, por las corazonadas o por intuición o por que lo hizo así a ver si le sale. O sea, ellos analizan antes y si les conviene hacer eso, y si no, mejor no lo hacen. También otra de las habilidades que tienen esas personas es que tienen la facilidad de identificar las emociones de los demás. Es decir, que se pueden en cierta forma como poner en los zapatos de la persona, es decir, pueden pues ayudar a la persona a resolver su problema o hacer sentir sienten lo que ellos tienen en ese momento. Bueno, pues no me queda más que decir que gracias por ver mi video y espero les guste a ustedes, compañeros y profesora. También espero que lo poco o mucho que dije en este video sea pues ayude a enriquecer todavía más que lo que aprendí todo en este cuatrimestre, y también que sí esté bien al momento de que usted lo califique. Espero que esté bien. Y también gracias por enseñarnos esta materia. La verdad yo no conocía ese tipo de materias, no conocía que existía una materia o personas que se dedicaban a estudiar eso, la motivación y la emoción, y cómo muchas veces la motivación y la emoción tienen mucho que ver en la actitud, conducta o cómo afecta o beneficia, ya sea en los ámbitos laborales, en los sociales o hasta en tu misma persona. Gracias.